información con la conducción de nuestra acreditada en Casa Rosada, la periodista Silvia Mercado. Voz a voz, un resumen de la semana con la mejor información y el mejor análisis. Seguimos acá en Radio High, seguimos en la Post a Post, hoy con el primer programa de la temporada, así que estamos casi en un reencuentro, estamos casi de fiesta, a pesar de que las noticias no son las mejores en ninguna parte ya diría del mundo, en ninguna parte de la Argentina. Bueno, hay noticias que además nos preocupan tremendamente, es lo que está pasando en Bahía Blanca, y en medio de este escenario, algo que nos está llamando la atención, es la conversación pública en las redes digitales. Un análisis, hay varias consultoras que lo están haciendo, pero hay una en especial que primero viene haciendo esta tarea desde hace mucho tiempo, son expertos en comunicación, hacen habitualmente estudios de opinión pública y ahora están enfocados en el monitoreo, podríamos decir, en la tarea de analizar la conversación digital, y por eso estamos en contacto ya con Javier Correa, que es el dueño, el líder, el director de ADOC. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Te saludamos aquí desde la Post a Post. Hola Silvia, hola a todos ahí en la mesa, ¿cómo están? Bueno, estamos muy bien, impresionados por el vuelco de la conversación digital negativa en relación al gobierno. No sé si es lo mismo en relación al gobierno o en relación a Javier Milei. A ver, contanos eso. Bueno, eso va a quedar latente. Yo creo que sí, que como análisis inicial podemos decir que fue un muy mal mes para el gobierno y para Javier Milei. Disociar Javier Milei del gobierno me parece que en este contexto y en casi todos los contextos sería un error. Nosotros lo notamos en lo que vos planteabas al principio, que es la conversación pública digital. Lo que analizamos en el mes de febrero es algunas cosas que podríamos decir, Milei perdió el control de la agenda. Es como que perdió el control del juego. Eso en lo que Milei y el gobierno han sido probablemente los mejores desde el regreso a la democracia, con todos los costos que eso podemos profundizar después, de ser disruptivos, de dominar la agenda, de instalar temas, de llevar ellos, de ellos tener la pelota. Bueno, eso es lo que no pasó este mes. Recordemos, Silvia, que venimos desde Davos, el episodio cripto. Del episodio cripto, la entrevista con Jonathan Viale. De la entrevista con Jonathan Viale a la apertura de sesiones que deriva en el evento Caputo Manes. Y ahora estamos en una discusión del FMI, que también me parece interesante tocarlo. Todo eso hizo que en febrero la conversación sobre Javier Milei fue mucho más alta que los meses anteriores, que siempre es muy alta, mucho más alta. Ah, claro, esto no había, no, claro. O sea, una conversación más alta que los meses anteriores y largamente negativa. Decinos los números, por favor, Javier. Javier Milei está, en los últimos 4 o 5 meses estaba estabilizado en 7 millones de menciones, entre 6 y 7 millones de menciones. ¿Qué queremos decir? Que en el mundo digital, en donde los argentinos pasamos entre 3 y 4 horas por día promedio en redes sociales, donde hay 40 millones de usuarios, es decir, en un mundo grande, en un océano digital, podríamos decir, Javier Milei tiene 7 millones en los últimos 5 meses, 7 millones de menciones mensuales. Bueno, este mes tuvo 13. Esa diferencia, ese gap entre 13 y 7 es todo negativo vinculado a lo que llamamos CryptoGate, criptoestafa, episodio cripto, como quieran llamarlo. Con lo cual, la pérdida de control de agenda y esa agenda en términos se ha convertido en algo negativo, bueno, es un dolor de cabeza. Es evidente que si vos me preguntás a mí, Silvia, ya analizando un poco el estatus del gobierno hoy, si esto fuese un jueguito electrónico, yo diría, bueno, perdió una vida. Después podés ganar el juego, te puede ir bárbaro, pero esto no es gratis. Y esto evidentemente hizo mella en la imagen del gobierno, eso lo van a confirmar las encuestas de opinión pública de estos días. Decís que, digamos, esta conversación digital, contrariamente a lo que dice el gobierno, en este momento que está perdiendo en la conversación digital, decís que influye en el conjunto de la opinión pública, no solamente en los que usan las redes.
lo van a ver, es muy distinto la conversación digital de la opinión pública, ¿no? Sé que ustedes lo saben, pero se lo cuento a quienes estoy oyendo. Nosotros analizamos una parte de la conversación pública, pero no las opiniones de estadísticas de un... Claro, por supuesto. Lo que me preguntas a mí, yo creo que sí, que va a tener efecto. Por supuesto que hay que matizarlo y hay que analizarlo, y probablemente el efecto termine siendo no electoral, es decir, hay un consenso entre todas las encuestas de que esto afectó la imagen de Javier Milei en tanto en cuanto que propios votantes dijeron que se equivocó. Ok, ahora, si tenés que ir a votar, lo sigo votando. Entonces, hay que analizar muy bien eso. Es decir, perdió una vida, pero no Claro. perdió electores, ¿no? Perdió una vida en términos de juego, ¿no? Pero no perdió electores. Ahora, si eso se sigue manteniendo, que pierde la agenda, que esa agenda es grande y que esa agenda grande es negativa, bueno, obviamente va a tener repercusión electoral en algún momento, probablemente no este año. Probablemente no este año. No este año, porque dadas las condiciones en las que está, supongamos que esto no se profundiza, ¿no? Porque también acá, Silvia, hay una situación que no está clausurada. Este episodio no está cerrado. Claro. Igual hay un hecho ahí amenazante. ¿Qué pasó con los 100 millones de dólares? ¿Qué pasa con Davis? ¿Qué pasa con Karina Milei? Hay un montón de cuestiones no clausuradas. Entonces, corriendo eso, si esto no genera nuevos episodios negativos, bueno, vos tenés que analizar que del otro lado tampoco se capitaliza. Esto es decir, no es que el peronismo, el kirchnerismo o probablemente algunos sectores del PRO o de un espacio moderado han capitalizado esto en términos de imagen pública o electoral. Hay un escenario vacante en el que Milei jugó solo, viene jugando solo hace un año y medio. De hecho, los episodios en contra de Milei son porque se tropieza solo, porque no hay del otro lado quien lo haga jugar o que lo exija demasiado. Sí, eso está claro. Ahora, vos sos más joven que yo, pero recordarás, creo, que cuando Cristina Fernández de Kirchner dominaba la agenda, tampoco aparecían, y cuando el kirchnerismo, lo sumo en esto también a Néstor Kirchner, cuando aparecían dominando esta agenda, no aparecía un contrincante, o sea, estaban jugando solos. Y a último momento se configura, digamos, si hay una necesidad de representación de un espacio opositor, será mejor o peor, pero se configura. Bueno, pero hoy no, comparto con vos, ¿eh? De hecho, creo que se configura el gran error del kirchnerismo, la crisis del campo, que la lleva a un lugar tan extremo que termina configurando y coordinando lo mediático, lo económico y lo político. Ahí se configura lo que llamamos después lo que fue Cambiemos, o el antiperonismo, o lo que vos quieras, que se configura todo detrás de Mauricio Macri y termina ganando las elecciones. Y creo que a Mauricio Macri le pasó parecido. Al principio tenía un peronismo totalmente deshilachado, que cuando vio la oportunidad se manifestó de una forma unida para presentar a Alberto Fernández como una alternativa. ¿Por qué? Porque vio la posibilidad de ganar. Entonces, ahí aparecen los incentivos de la oposición de coordinarse. Hoy el estado de las cosas es que hay una oposición que todavía no ha logrado coordinarse, no logra instalar temas, no logra obtener credibilidad y tiene un pasado bastante cargado. Milei es la consecuencia de ese pasado cargado que tiene la oposición. Y hoy está eso en disputa todavía. Hoy está en disputa. La última, ¿qué pasa con la irrupción, podríamos decir, de Facundo Manes en la discusión? ¿Generó conversación? No, ya votos me parece más difícil, pero ¿conversación generó? Sí, Facundo Manes fue uno de los conceptos más elevados luego de la apertura de sesiones, lo cual habla evidentemente de algún error, porque no imagino que haya sido la estrategia del gobierno que la Argentina termine hablando de Facundo Manes después de esa apertura de sesiones. Lo que de ahí a una consecuente estrategia de posicionamiento, de que Facundo Manes logre obtener volumen político, logre obtener atributos de liderazgo y logre coordinar una oposición, me parece que hay 1, 2 o 3 océanos en el medio. No digo que sea imposible, me parece que en este momento estamos viendo una pequeña foto de algo que es solo un evento en la vida política de Manes, por lo menos hasta ahora. Vos sabés que tiene una consultora
joven trabajando con él ahora y me parece que estuvo atrás de estos episodios, digamos, no de, o sea, Santiago Caputo me parece que, no me parece, se equivocó, pero digamos... ¿Un error forzado, dice usted? No, o sea, Santiago Caputo sí, pero quiero decir, Facundo Manes, claro, Facundo Manes estaba preparado, no para finalmente las escenas de pugilato, pero estaba preparado, sí, o sea... Bueno, puede ser porque él evidentemente, tenía la Constitución en la mano y los ademanes adentro del recinto, mirá qué gracioso, adentro del recinto... Ademanes. Sí, los hace. Lo que seguramente Facundo Manes no sabía es que después iba a tener el episodio posterior, lo cual... Claro. Y los quienes vimos la transmisión, eso de Manes no se había visto. Lo cual había bastante control ahí, bastante control celoso respecto de lo que se mostraba y lo que no se mostraba en el recinto. Claro, bueno, de ahí a que se configure como una opción, como vos decís, océanos. Pero simplemente... Perdón que te interrumpa, pero me trae a la cabeza lo de Cobos. Claro. Cobos fue la persona que terminó con la crisis del campo. Claro. El famosísimo voto no positivo. Y todas las expectativas de ese candidato a presidente, cuando se empezaba a configurar el espacio opositor, muchas estaban depositadas en ese dirigente radical. ¿Verdad? Bueno, la historia después se cuenta sola, ¿no? De qué pasó con Cobos. No es fácil que a partir de un evento vos puedas construir una alternativa de gobierno. Esa es la distancia que queda recorrer. Claro. Océanos en una oposición, obviamente, que no logra verse, ¿no? Que no logra, bueno, que está sorprendida en todos los sectores políticos, está igualmente sorprendida con la aparición de esta figura tan particular, por decirlo menos, de Javier Milei. Javier Correa, te agradecemos mucho este diálogo con la Posta a Post aquí en Radio High y seguimos en contacto. Un placer, gracias y un saludo para todos.